Muy bien, ¿ya puedes entrar, Melissa? Eh, ok. Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todo el auditorio. En unos momentos más vamos a iniciar esta sesión con la experta de Melissa Cuevas. Un segundito. Excelente. Ustedes me avisan. Claro. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Auticom Expert Webinar Series, donde queremos mostrarles las mejores tecnologías que manejamos junto con Siemens como Solution Partner. Y hoy toca el día para hablar de CTOP. Para esto nos acompaña la ingeniera Melissa Cuevas, que es ingeniera en, en biónica, con estudios en Alemania, con estudios también en Estados Unidos. Y el día de hoy vamos a estar hablando de toda la familia CTOP, cuáles son sus beneficios, cómo puede ser adaptado a cualquier industria. Y sin más preámbulos, nos dejamos con Melissa Cuevas. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo Auticom. ¿Me pueden confirmar que ven mi pantalla y me escuchan bien? Sí. Excelente. Iniciamos. Pues básicamente el día de hoy vamos a entrar en una charla un poco dinámica con información relevante de qué es un sistema de diagnóstico, protección y respaldo, pero específicamente aquellos equipos que nos dan el día de hoy un valor agregado para nuestra industria, para nuestro sistema, para nuestro proceso. ¿Vale? Es por ello que hoy únicamente nos vamos a enfocar en aquellas familias de equipos, no solamente fuentes, sino otros equipos adicionales que nos van a dar un diagnóstico. Y vamos a ver qué tipo de diagnóstico. Ahora, este es el temario, vamos a ver el portafolio en general y vamos a resaltar de este portafolio cuál es el que tiene diagnóstico. Vamos a hablar un poco de nuestro software, CTOP Manager, el cual nos va a ayudar a llevar este diagnóstico a sistemas de visualización y finalmente algunos news que tenemos y hemos trabajado para ustedes. ¿Vale? Entonces comenzamos con el portafolio de máxima integración. Ahora, algo que quisiera recalcar es que nuestra ventaja competitiva en comparación con selectores, fuentes, UPS en el mercado son 3 puntos bien importantes y el primero es que tenemos equipos con excelente comportamiento de sobrecarga. Vamos a ver qué tantos tenemos en comportamiento de sobrecarga, cuál es el porcentaje de sobrecarga y para qué industrias necesitamos estos comportamientos. Ajá. Adicionalmente, pues contamos con certificaciones globales. Por otro lado, tenemos en relación a la máxima eficiencia per se de los equipos, ahora capacidad de diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico y para qué me va a ayudar a mí como cliente tenerlo e implementarlo en nuestras plantas? Y finalmente, la máxima integración. ¿Cómo podemos pasar de equipos que son o que eran antiguamente analógicos a ser o tener una esencia ya digital que pueda intercambiar información, diagnóstico, parámetros, etcétera, con otros dispositivos importantes del proceso? ¿Vale? Entonces, estas son las características que nos diferencian de la competencia y que van a estar muy resaltadas en los equipos que vamos a ver el día de hoy. Ahora, como les comentaba, vamos a ver a grosso modo el portafolio completo de CTOP.
de los cuales solamente vamos a recalcar en un recuadro naranja con sombreado de otro color, los que tienen diagnóstico, es decir, los que tienen un valor agregado, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a ver esta fotografía y la parte de arriba vamos a indicar cuáles son las fuentes de alimentación que tenemos, desde sistemas básicos, estándar, todoterreno, hasta avanzados. Y si se dan cuenta, la primer fuente de alimentación remarcada, resaltada, es la PSU de Power Supply Unit 6200. Esta primer fuente es todoterreno para cualquier tipo de aplicaciones, tanto básicas en gabinetes como un poco más avanzadas en líneas de producción como automotrices, etcétera, y que cuenta con un contacto seco para una interfaz de diagnóstico y también con un comportamiento de sobrecarga, ¿vale? Ahora, migramos a una fuente avanzada que es la PSU 8600, la cual tiene una modularidad, tiene una familia completa de equipos adicionales que no necesito estar cableando, simplemente los integro y a través de un clip link, que es el blanco que se ve aquí donde está el cursor, puedo hacer la comunicación de datos, de diagnóstico, etcétera. Y no obstante, tenemos comunicación Profinet. ¿Qué ventajas me va a dar esto? Que yo pueda comunicarme con el PLC y que el PLC me pueda parametrizar como fuente de alimentación, ¿vale? Poder mandar a apagar ciertas salidas, configurar el voltaje, la protección en corriente, etcétera, desde el PLC, ¿va? Eso en cuanto a fuentes de alimentación. Y ahora si nos vamos a la parte inferior de la fotografía, vamos a ver módulos adicionales que yo le puedo agregar a una fuente y que me van a ayudar a mejorar o robustecer el sistema. El primer módulo es módulo de redundancia, simplemente el nombre lo dice, hacer redundancia en alimentación. Se va a una fuente y automáticamente entra la otra. Pero adicionalmente de tener una redundancia, yo debo tener el diagnóstico y la protección de mis canales de 24 volts. Y este segundo módulo de redundancia, perdón, módulo de corte selectivo, que está subrayado en verde, enmarcado en verde, son 3 tipos de selectores que me van a ayudar a mí a, 1, distribuir las cargas y 2, proteger cada canal conforme a la corriente que yo sé que consume y evitar que haya o cortocircuito o sobrecorriente. Lo mejor de todo es que en las 3 versiones que tenemos, todas tienen diagnóstico. Nuevamente, CEL 1200, CEL 1400, un contacto seco que yo saco directamente al PLC, a una entrada digital, la proceso con unas librerías que son totalmente gratis, hago 2, 3 configuraciones en PCC7 o TIA Portal y voy a poder visualizar este diagnóstico, ¿vale? Ahora, otro módulo adicional es un buffer. Su nombre lo dice, es simplemente un backup de energía por máximo 40 segundos. Pero vamos a brincar a un módulo de respaldo con baterías que nos puede alimentar incluso hasta horas. Es este otro que tenemos enmarcado en morado y es una UPS inteligente. Ven que abajo tiene comunicación Profinet y adicionalmente a poder tener un diagnóstico vía Profinet, voy a poder hacer el apagado seguro de una IPC o una PC normal. Es decir, llega el corte de energía, dura lo que yo configure que durara el respaldo, ejemplo 30 minutos, y si no se restablece la energía en 30 minutos, entonces mi UPS 1600 manda vía Profinet a apagar la computadora o la IPC. ¿Para qué? Para evitar pérdida de información, para evitar pérdida de equipos o de periferia, ¿va? Entonces, en resumen, hoy nos vamos a enfocar en 4 equipos: fuentes todoterreno, fuentes avanzadas, módulos de protección y UPS de respaldo con baterías, ¿vale?
Ahora, la primera pregunta de esta charla sería, ¿qué equipos del portafolio tienen el diagnóstico? Y la respuesta correcta sería todos, es decir, todo el sistema que nosotros podemos armar con CITOP, tanto fuentes como selectores y UPS, que es la opción B, son estos dispositivos que cuentan diagnóstico, ¿vale? Vamos a ver cuáles específicamente, porque no todas las fuentes y no todas las UPS, tampoco todos los selectores, ¿vale? Pero teniendo fuentes, selector y UPS, puedo armar un sistema completo de diagnóstico, protección y respaldo, ¿vale? Ahora, vamos a pasar de lo general a lo particular. Hablamos de todas las fuentes, que la más pequeña, que la más grande, que la más inteligente, etcétera, pero únicamente estas dos que estamos enmarcando acá son las de diagnóstico. Y vamos a ver primero el del lado derecho, que es una familia de fuentes PSU 6200, que es la todoterreno, es una fuente estándar con capacidad de diagnóstico al 150% de la corriente nominal y adicionalmente, a partir de los 10 amperes vamos a obtener una interfaz de diagnóstico. No obstante, voy a hacer zoom. No obstante, vean, a partir de 10 amperes, aquí donde está mi manita, mi cursor, cuenta con un monitor de diagnóstico. Es esta tira de LEDs que van a ir subiendo, bajando, cambiando de color como si fuera un semáforo para indicarme qué tanta potencia estoy consumiendo de esta fuente. Y lo mejor de todo es que me va a indicar en qué momento tengo que migrar esta fuente, cambiarla, reemplazarla porque ha llegado a sus últimas del ciclo de vida. Entonces, yo puedo tener visualmente un diagnóstico a través de este monitor de diagnóstico en que me va a ir diciendo con alarmitas, con colores, etcétera, para que sea visual. Y también este cuadro blanco donde está el cursor es la interfaz de diagnóstico. O sea, si yo no estoy parada enfrente de este equipo, no me preocupo. Puedo cablear esta interfaz de diagnóstico a una entrada digital del PLC, bajo mis librerías, configuro en TIAportal o en PSC7 y después puedo ver en WinCC toda esta información, ¿vale? Ojo, a partir únicamente de 10 amperes, a pesar de que esta familia es muy amplia. A partir de 10, 20 y 40 amperes tenemos el diagnóstico cableado, ¿vale? Entonces yo necesito una entrada digital del PLC para poder visualizar mayor información, ¿vale? Entonces, esta es la fuente 6200, todoterreno para cualquier tipo de aplicaciones, pequeñas, medianas, avanzadas, ¿va? Ahora, si ya nosotros estamos hablando de un tipo de industria como la automotriz, como la minera, como una industria de proceso en donde tengo cargas un poco más complicadas, en donde yo tengo un sistema de visualización centralizado, entonces puedo aplicar la fuente 8600, que es esta fuente avanzada. Ahora, las ventajas de esta fuente, como aquí lo ven, es muy gráfico. Puedo agregarle hasta máximo 36 salidas, como se representan en esta imagen. Y es como si yo tuviera mini fuentes. A cada salida le puedo regular el voltaje desde 5 hasta 28 volts y proteger el rango de corriente al que quiero que verifique cada salida. Es decir, si yo tengo en el PLC colgado en la primera salida, entonces yo sé que no consume más de 3 amperes, ¿no? Entonces ajusto 24 volts y la corriente la pongo a 3 amperes. Por si alguna X razón se genera algún cortocircuito o sobrecorriente, automáticamente esta salida corta a cero y las 35 salidas adicionales no se enteraron qué está pasando, ¿va? Entonces, en las otras 35 salidas puedo colgar lo que yo necesite en derivaciones de voltaje desde 5 hasta 28 volts y protegerlos en cada uno su corriente de respaldo, su corriente de corte, ¿va? Entonces, máximo 36 salidas y adicionalmente puedo agregar un buffer
hasta máximo 40 segundos. No obstante, también puedo agregar una UPS con sus baterías. Y vean, todo no está cableado, únicamente es a través de nuestra tecnología Clip Link que me va a ayudar a hacer este bus de datos y de alimentación. Y todo va a ir cascadeando hasta llegar a la unidad principal que es la fuente. Y entonces allí tengo colgadas todas mis cargas, ¿va? Si se me va la luz, si hubo un corte de energía, si CFE hoy no trabajó, hubo un paro, lo que sea, entonces toda la energía va a ir cascadeándose hasta llegar a la unidad principal donde están alimentadas todas nuestras cargas. Ahora, obvio que esta fuente puede trabajar de forma manual. Yo puedo ir a moverle los potenciómetros y toda la onda y está cool. Pero lo mejor de esta fuente es que lo puedo pasar a modo remoto y que a través del PLC pueda configurar cada una de estas salidas. Ajá. Entonces, o trabaja en manual o trabaja en remoto. Trabajando en remoto le obedece al PLC y diagnostica hacia el PLC. Entonces, en algún momento con programación o con algún parámetro que yo necesite, el PLC dice, ¿sabes qué? Manda a apagar la primera salida, manda a apagar la salida 8 o ajustale el voltaje a la salida tal o ajustale la corriente a la salida tal. Ajá, todo vía Profinet y viceversa, porque la parametrización viene del PLC a la fuente, pero ahora el diagnóstico va a ir de la fuente al PLC. Oye, que mi batería ya está descargada, oye, que mi batería ya la tengo que reemplazar, oye, que tal módulo lo tengo que reemplazar, oye, que tales salidas se apagaron. Ajá. Entonces, todo ese diagnóstico es a través vía Profinet hacia el PLC. Entonces, como ven, tenemos dos fuentes con diagnóstico para procesos, tableros, etcétera, con diferentes aplicaciones, ¿vale? Ahora, muy bonito el diagnóstico, pero ¿qué información me da y en dónde lo puedo ver? Primera opción, puedo verlo tanto en Te aporta el WinCC, toda la información de números de parte, números de serie, qué potencia estoy consumiendo en tiempo real, a qué voltaje está operando, ¿no? Generalmente tenemos un dispositivo y por X razón del ambiente se borra. Oye, ya no sé qué número de parte era, ¿no? Y necesito un reemplazo. No te preocupes. En la interfaz de diagnóstico vas a poder tener esta información, ¿vale? Y algunas otras tendencias de cuál es el consumo en tus cargas, ejemplo hablando de baterías también, a qué nivel de carga están, ¿no? A qué voltaje, a qué corriente cada salida específicamente. Esto tanto en WinCC Portal como en PCS7. Ahora, hay clientes que quisieran aplicar estas dos fuentes, pero no tienen nada de automatización, nada de procesos. Y entonces para eso creamos el software Setup Manager. Es un software, uno, gratuito. Dos, no necesita licenciamiento, no necesito estar pagando nada. Automáticamente conecto mis equipos, bajo este software en mi computadora o en mi IPC, detecta los equipos y a través de este software yo puedo configurarlos y también puedo diagnosticarlos, ¿vale? Así como se ve esta pantalla es la configuración y el diagnóstico. Me va a dar en tiempo real el código de colores y también en texto las alarmas. Entonces, pues ya no hay pierde. Tenemos tres plataformas posibles para yo tener un diagnóstico de estas dos fuentes que vimos. Ajá, de la 6200 y 8600 en TIA Portal y PCS7 y en Setup Manager únicamente de la fuente 8600 que tiene Profinet. ¿Por qué? Porque necesito un medio de comunicación que es este cable Profinet entre mi equipo y mi computadora que tiene el software, ¿vale? Ahora, pasando a otro punto, ya tenemos alimentación, alimentación con diagnóstico, etcétera. ¿Qué más me falta? Generalmente en la industria
muchos cuelgan 20, 21, 22 cargas de 24 volts a una sola fuente. Esto me puede generar pues ruido, me puede generar que esté demandando mucho más corriente, y lo peor de todo es que en algún momento, cuando hay una falla en alguna carga, no sé ni cuál es. ¿Por qué? Porque no tengo segmentadas mis cargas. Entonces, he ahí la razón por la cual se han creado estos selectores. Y tenemos dos gamas. La gama estándar, que se llama CEL 1200, y la gama avanzada, que es este chiquitito PSE 200U y CEL 1400. Todos con diagnóstico. Me van a ayudar a distribuir, ya sea en 8 canales o en 4 canales, mis cargas de 24 volts y cuadrito blanco, interfaz de diagnóstico. Entonces yo voy a saber visualmente también con estos LEDs qué salida se apagó, qué salida se prendió, qué salida se apagó por corriente o cortocircuito. No obstante, también a través de la interfaz de diagnóstico en plataformas de la casa, ¿vale? Ahora, es bien importante saber cómo funciona un módulo de corte selectivo o selector. Siempre va acompañado de la fuente. Aquí tenemos el ejemplo de la fuente 6200 todoterreno y enmarcado el cuadrito blanco de interfaz de diagnóstico. Esta va a alimentar a mi selector CEL 1200, CEL 1400, que también tiene cuadrito blanco, interfaz de diagnóstico, y es entonces el selector que va a distribuir en 4 o en 8 canales. Y entonces ya sé que en el canal 1 tengo el PLC, que en el canal 2 tengo la HMI, que en el canal 3 tengo, no sé, algún sensor o cualquier otra carga de 24 volts. Y entonces, ¿para qué me sirve el selector? Aparte de distribuir, uno, para monitorear cada una de mis cargas que está pasando, y dos, para proteger ante cortocircuito y sobrecorriente. Ojo, muchas veces creemos que con poner un mini circuit breaker es suficiente para proteger a mis cargas, pero olvidamos que necesitamos una muy buena fuente de alimentación que me permita activar a estos mini circuit breakers. Entonces muchas veces compramos una fuente muy básica y mini circuit breakers y decimos, wow, ya estamos protegidos. Y realmente no, porque la fuente de alimentación, por ser básica, no tiene un comportamiento de sobrecarga suficiente que permita activar a los mini circuit breakers. Entonces nos evitamos de todo este rollo, de todo este tema de que si la histéresis, que si la componente térmica magnética de los mini circuit breakers, y meto un módulo 100% electrónico en 24 volts. Y con eso, aunado, tengo interfaz de diagnóstico, ¿vale? Ahora, ¿cómo se ve ya en la vida real este módulo de corte selectivo? Siempre va a ir al final, porque va a distribuir cada una de las cargas. Es decir, a la entrada tengo redundancia en fuentes de alimentación, tengo UPS con baterías por si se me va la luz, por si X razón, y finalmente este va a alimentar al módulo de corte selectivo, y el módulo de corte selectivo o selector va a alimentar a cada una de la periferia, cargas, etcétera, de 24 volts. Puedo omitir la UPS, sí, puedo omitir la redundancia, sí, pero siempre antes del módulo de corte selectivo hay una fuente, y siempre después va a haber carga de 24 volts, ¿vale? Ahora, muchos se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre el estándar CEL 1200 del lado derecho y el avanzado CEL 1400 del lado izquierdo? Es la capacidad y la rapidez de corte. A grosso modo, vamos a ver en esta gráfica que tenemos una curva roja, y esta corresponde a la
a la curva de conmutación del CEL 1200, que es I cuadrada T. Es decir, para términos rápidos y llanos, entre más corriente yo tenga, más rápido va a conmutar a cero. Ejemplo, tengo el 200% y se tarda 0.01 segundos, pero si yo tengo muchísimo, hasta el 500%, ya ni siquiera son segundos, a lo mejor son milisegundos, etcétera. Y esto explica que ante un cortocircuito, como la demanda de corriente es demasiada, entonces automáticamente va a cortar a cero, ¿vale? Esto es un selector CEL 1200 estándar. Ahora, la diferencia, y aquí sobrepuesta una curva azul, es la del CEL 1400. Y mientras la carga o la demanda de corriente no supere de 100 al 150%, va a tardar 5 segundos en apagar esa salida. Pero si pasamos del 151 hasta el infinito de corriente, siendo un cortocircuito un ejemplo de entonces va a conmutar rapidísimo. Ajá. Es decir, el CEL 1400 no deja pasar picos de corriente después de 5 segundos, pero el CEL 1400 sí. Es como la carcachita, hasta que se va apagando y llega a cero. Es por ello que el CEL 1400 pues es más robusto, ¿vale? Entonces, a grosso modo, esas son las diferencias, pero ambos nos sirven para proteger de cortocircuito, para proteger de sobrecorriente. La diferencia es la velocidad de disparo, ¿vale? Ahora, vamos en esta slide a ejemplificar y a resumir las características y ventajas de un módulo de corte selectivo o selector. Primera, nos va a ayudar a proteger de sobrecorriente. Segunda, nos va a ayudar a proteger de cortocircuito. Luego vamos a tener diagnóstico y alarmas visuales. Aquí si yo me paro frente al equipo, o también a través del diagnóstico digital. Este cuadrito blanco que vemos arriba y este otro cuadrito blanco que vemos acá, contacto seco, cableo, meto en una entrada digital del PLC, bajo unas librerías, configuro y en 15 minutos tengo el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico? Lo mismo que si yo fuera a pararme enfrente del equipo, hasta vean, los cuadritos son los LEDs que tenemos y código de colores. Si ya se apagó, si alguien lo apagó manualmente, si se apagó automáticamente por un cortocircuito, etcétera. Y a qué umbral de corriente está trabajando. Nuevamente importantísimo porque a veces las carcasas se les borra la información dependiendo de qué ambiente están los equipos. Entonces, esto lo va a poder visualizar de forma digital, ¿vale? Todo lo que yo tenga activado o desactivado o cambiado en la carcasa de mi selector, lo voy a poder ver en la interfaz de diagnóstico. Y información del número de parte, del número de serie, a qué voltaje está operando de entrada, a cuánta corriente total, etcétera. Y finalmente de este lado vamos a poder ver por cada salida la misma información y las alarmas por cada salida. Es decir, en este ejemplo, en la imagen de arriba, vemos que la salida 1 está apagada manualmente. Ese es el color naranja. Y entonces automáticamente me va a abrir en WinCC o en PCC7 esta información que dice, hey, oye, alguien lo apagó manualmente. Y entonces ya sabes qué pasó. No fue que hubo un cortocircuito, no fue que yo no supe qué pasó. Aquí la interfaz de diagnóstico me lo dice. Y finalmente, una gráfica de tendencias de consumo en cada una de las salidas, 4 o 8 salidas. Lo mismo en PCS7. La misma información en ambas plataformas, únicamente en estas dos, ya no en el software de nosotros, ¿vale? Ahora, ya hablamos de fuentes, ya hablamos de protección de cargas de 24 volts. ¿Y qué nos falta? Si se me fue la fuente, si no tengo ACFE ejemplo,
entonces necesito un respaldo. Algo que me dé ese shot adicional de energía para que mi sistema siga corriendo y mejor aún para apagarlo de forma segura. Y a este equipo le llamamos UPS 1600 y batería 1600, ambas con diagnóstico, ¿vale? Ahora, es súper importante recalcar cómo puedo formar yo este sistema de backup. Importantísimo, necesito una fuente de alimentación que alimente a mi UPS a 24 volts de corriente directa. Mi UPS va a cargar a sus baterías máximo 6 en corriente directa y aquí en medio, a la salida de la UPS, voy a cargar todas mis cargas. Puede ser una sola carga o poner un selector para distribuir hasta máximo 8 cargas, ¿vale? Ventajas de tener la fuente con diagnóstico es que también la UPS tiene diagnóstico visual en la carcasa, claro, pero también si compro la versión con USB o con Profinet, lo voy a tener de forma digital. Entonces, este backup de energía es una UPS de corriente directa para gestionar, almacenar y prevenir fallas en corriente directa. Ojo, se alimenta a 24 y distribuye 24. No hay bancos de baterías, no hay UPS en nuestro portafolio de CTOP que superen 1 kilowatt, ¿vale? Entonces, esto es específicamente para cargas de 24 volts y a través de una configuración, etcétera, podemos saber por cuánto tiempo, ¿va? Ahora, nuevamente algo más visual, llega la corriente alterna a la PSU 6200, la PSU baja a 24 volts de corriente directa y de este lado derecho les pongo que la transmisión de energía es bidireccional. Uno, las voy cargando y voy distribuyendo la misma carga, a ejemplo, aquí a esta HMI, y en cuanto la fuente de alimentación se fue, porque se dañó, porque incluso no tiene alimentación de corriente alterna, esta UPS en automático switchea y empieza a descargar a sus baterías, máximo 6, hasta el tiempo de respaldo que sea el cálculo. De que depende de la corriente de consumo y del tiempo, ¿va? Ahora, aquí adicionalmente teniendo Profinet puedo tener información de qué está pasando tanto con mis baterías como con mis cargas. Resumiendo las ventajas de este sistema UPS 1600 es que yo puedo tener protección en la UPS, protección de sobrecorriente, puedo visualizar el diagnóstico en 4 plataformas, ahorita vamos a ver cuáles son, y tener un diagnóstico y alarmas visuales en la carcasa o a través de USB o Profinet. Y finalmente puedo hacer el apagado seguro de una computadora a través de USB o Profinet. Estas son las plataformas en las cuales yo puedo tener el diagnóstico. TIAportal, como ya vimos, PCS7, CTOP Manager únicamente para las de Profinet y USB y a través de un servidor web. Es decir, híjole, no estoy en planta, pero entonces me conecto a la red y a través de una tablet o a través de un celular puedo ver qué está pasando con mis dispositivos. Ahora, vamos a recordar cuáles son las 2 gamas de fuentes con diagnóstico. Lo de hoy ya es el diagnóstico porque ya es un valor agregado. Y estas son fuentes 6200 y fuentes 8600 que ya son el top, el wow vía Profinet. ¿Vale? Ahora, llegando al desenlace de nuestra presentación, vamos a ver el software que tanto mencionamos. 1 es un software gratuito. 2 es un software que no necesita licenciamiento y que me va a ayudar a hacer 2 procesos. El primero, actualizar el firmware de mis dispositivos si es que yo no tengo ni TIAportal ni PCS7. 2,
a configurar a qué tiempo de respaldo, a qué voltaje, etcétera. Y 3, a hacer el apagado seguro de una computadora. Ejemplo, en mi computadora, en esta que estoy utilizando, tengo el software, conecto mis dispositivos y en cuanto se vaya la luz, a los 20 minutos que yo lo configure, hace el backup de energía y manda a través de Profinet la señal a mi computadora para que se apague de forma segura y evitar pérdida de información y equipos. Ahora, resumiendo, ¿para qué me sirve el Setup Manager? Para realizar la configuración o ingeniería de estos dispositivos, para el monitoreo diagnóstico de mis dispositivos y para actualizarles el firmware, ¿vale? Ahora, ya vimos todo lo que es técnicamente el portafolio de Setup, pero ahora, ¿qué iniciativas adicionales de difusión estamos trabajando para ustedes? La principal es Escuela Setup, que es en un lenguaje llano y en español, con visuales atractivos, la importancia de tener una fuente, la importancia y qué es un selector y cómo puedo yo seleccionar un equipo de respaldo, ¿no? Toda esta información la vamos a ir teniendo en redes sociales, principalmente en Facebook, en LinkedIn, a través de nuestras cuentas oficiales, pero también a través de cuentas oficiales de nuestros solution partners, como es Auticom. Ellos van a publicar esta información y dentro de estas publicaciones herramientas como One Page Flyer para que ustedes lo tengan descargado en sus celulares, para que puedan tener a la mano y en español la información de cómo puedo seleccionar una fuente y también qué es un módulo de corte selectivo, ¿no? Porque quizás yo no sepa, pero entonces en este flyer van a poder encontrar todo resumido y súper digerible la información de todo el portafolio de Cito. ¿Vale? Acá les dejo los códigos QR para que puedan tomar un screenshot y puedan acceder ya sea desde nuestras cuentas oficiales o a través de Auticom. Y entonces llegamos al final de la presentación. En Citop tenemos de toda gama de equipos, fuentes, selectores, UPS, pero en rojo únicamente las que tienen diagnóstico, que es lo que nos va a ayudar a llevar a nuestra industria hacia la digitalización. ¿Cómo podemos pasar de un equipo 100% analógico a un equipo inteligente y digital? A través de estas interfaces, a través de Profinet, a través de OPC UA, a través de un contacto seco, etcétera. ¿Vale? Entonces, empecemos a pensar en diagnóstico, empecemos a pensar en digitalización únicamente con estos dispositivos que ya son de otra gama, que ya son inteligentes. Acá les dejo mis datos, mi contacto y lo mejor de todo es que contamos con Auticom que nos pueda hacer este enlace y para futuras cuestiones, dudas, etcétera, con gusto estamos para atenderles. Esto es todo de mi parte. Por si hay alguna duda, pregunta, a la orden. Pueden alzar la mano o levantar el micrófono. Muchísimas gracias, Melissa, por esta valiosa información. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden poner aquí en nuestro foro. Con gusto podemos aprovechar este tiempo de Melissa para resolver todas sus dudas. Y aprovechando también, pues los invitamos a que vean todas estas soluciones que manejamos en conjunto con Siemens. Nosotros somos Solution Partner. Esto quiere decir que podemos hacer proyectos llave en mano junto con Siemens. Y la verdad es que hemos trabajado muy bien de la mano todo este tiempo con Siemens, ¿no? Entonces, los invitamos a que vean nuestra página web, los invitamos también a que estén al pendiente de su correo electrónico y al pendiente de nuestras redes sociales para ver más temas como este, porque a lo largo del tiempo, a lo largo de este año, vamos a estar hablando de más tecnologías. Y bueno, con todo gusto, Melissa las puede estar atendiendo. Cualquier duda que tengan, podemos visitarlos, podemos tener una videollamada, etcétera, ¿no? Correcto.
A la orden, equipo Auticom, estamos pendientes de las futuras charlas donde hablaremos de soluciones inteligentes para geolocalización, localización focal e identificación, etcétera, de equipos 100% industriales que vamos a ayudarle a nuestra industria a un siguiente nivel, a pensar en digitalización. Entonces, esto de mi parte, muchísimas gracias, equipo Auticom, estamos al pendiente. Muchísimas gracias a ti por el día de hoy, Melissa, por tu tiempo y seguramente nos seguiremos viendo en siguientes, en siguientes Webinars. webinars, correcto, de Auticom Webinar Series. También los invitamos a, a nuestra página en YouTube para que vean ahí los webinars que hemos estado haciendo y también nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn como en Facebook, como en Instagram, donde vamos a estar subiendo ese tipo de contenidos y más información todavía. Así que les agradecemos por su tiempo el día de hoy y esperamos que tengan un gran fin de semana. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.